Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8, hermano. Lo vamos a leer antifonalmente. Segunda de Crónicas 26, del 1 al 8. Si lo tiene, puede decirme un amén fuerte, por favor. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas. Si le ayudan ahí, por favor. Segunda de Crónicas 26, del 1 al 8. Vamos a estar ahora aprendiendo de los errores de los demás. Yo leo el primero, usted lee el que sigue y así sucesivamente hasta que lleguemos al versículo 8 y ahí vamos a leerlo todo. Dice la palabra de Dios así, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Él hizo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Absodor, y edificó ciudades de Abdog y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Todos el número 8, por favor. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Vamos a orar todos. Gracias, Padre, por su palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, que podamos entender este mensaje. Ayúdenos a discernirla, Señor. Ilumine nuestra mente, nuestro corazón, Señor, toda nuestra alma. Padre, para que podamos entender su palabra, Señor, y que podamos ponerla en práctica. Haga la rema en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender, Señor, su palabra, que podamos aplicarla en ella, Señor, y sobre todo ser obediente a ella, Señor. Suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Perdón. El tema de esta tarde es aprendiendo a los errores de los demás. Sería muy bonito, ¿verdad?, que en vez de que usted sea, y esto lo llamamos nosotros, ¿verdad?, el objeto de experimento, para los que no saben, ¿verdad?, ahora se está hablando de los efectos que tuvo esto de la vacuna del COVID, ¿verdad? Dicen que algunos dicen que tuvo efectos secundarios, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se vacunaron, ¿verdad? Lo siento, hermana, porque dicen que hay efectos secundarios que todavía no los hemos visto, ¿verdad? Esperamos en Dios, hermano, que no sea algo grave, ¿verdad? Pero para serles sincero, hermano, servimos quizás como conejillos de India, ¿verdad? Nos usan muchas veces, ¿verdad?, para ciertas cosas. No crean que la medicina que venden en la farmacia, hermano, esta droguería, tiene la intención de quitarle ese dolor a usted. Y le voy a ser sincero, a veces le dan una pastilla con ¿cuál objeto? ¿Con el objetivo de qué? Adicta a eso. Correcto, que se haga dependiente de esa medicina, ¿verdad? Y que sobre todo le arreglan una cosa, pero ¿qué pasa? Le arruinan otra. Así funciona, hermano, este mundo. Acabamos de ver en la escuela dominical cómo el hombre, la maldad, ¿verdad?, está en su ser, en su corazón. De hecho, la palabra de Dios dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Entonces, hermano, vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos aprender de los errores de las demás personas. Sería fabuloso, ¿verdad?, que a usted no le ocurriera nada, que usted tuviera una persona que es el experimento, ¿verdad?, y que ve a esa persona que le vaya mal, pero que usted diga, eso no me va a pasar a mí. No sé si usted ha dicho eso no me va a pasar a mí, ¿verdad? Yo he aprendido de personas, hermanas, que me han
enseñado cosas negativas. Mi padre, por ejemplo, él fue un alcohólico, fíjense, era fumador, ¿verdad? Pero yo vi la desgracia en la cual mi papá siempre vivía. Y eso fue algo que me motivó ¿a qué? A no hacer eso. Gracias a Dios, hermano, nunca he probado una cerveza, nunca he probado cigarro. Y le agradezco a Dios por haberme apartado, por mantenerme alejado de esas cosas. Porque yo estoy seguro que ha sido Dios, hermano, el que nos abre el camino para que nosotros podamos vivir una vida plena. Y de eso se trata. Okay, ¿por qué usted y yo vamos a prevenir los errores? ¿A quién le encanta ser experimento de errores? Usted me levanta la mano si a usted le gusta. A ninguno de nosotros nos gusta, hermano. A ninguno de nosotros nos gusta, ¿verdad? Que nos pasen las desgracias, ¿verdad? Y que vivamos en carne propia eso. A nadie le gusta eso. Entonces, pero de lo que se trata es que ¿cómo podemos nosotros aprender de eso? ¿Cómo nosotros podemos agarrar ese consejo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Que seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión, sino que en la palabra de Dios. El ser sabio, hermano, implica que usted ve el mal de lejos y ¿qué va a pasar? Usted se aparta. La semana pasada hablamos de los 3 tipos de personas, ¿se acuerdan? El necio, el inteligente y el sabio. Entonces, cuando nosotros somos personas sabias, hermano, usted se evita tantos dolores de cabeza en su vida. Usted se evita tantos dolores de su corazón. Entonces sí vale la pena poner atención a los consejos que tenemos nosotros de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos, por ejemplo, de David. Tal vez se acuerda usted de David, ¿verdad? Que era un hombre poderoso, era como Uzías, ¿verdad? Hablamos de David como un hombre que tenía todo, hermano. Era un rey, ¿verdad? Estaba en el palacio, era un hombre que no necesitaba más de lo que tenía. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que codició la mujer de su prójimo. Codició algo que no era apropiado, era algo que era prohibido. Y desde ahí que empezó. Problemas. Pero luego empieza y vemos a un hijo, ¿verdad? Vemos cómo se llamaba el hijo del rey Salomón, rey Salomón. Que dice la escritura, y aquí voy a ponerle a usted, a que usted piense en ello, hermano. Dice la palabra de Dios que no ha habido ni habrá otra persona más sabia que Salomón. Pero si fue sabio, a veces la pregunta, ¿por qué entonces se mezcló con este tipo de mujeres? Dice la escritura que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Usted cree que eso es de una persona sabia? ¿Cómo usted explica esto? Y parece, véase más allá, hermano, parece que no le aplicó este mensaje, ¿verdad? No aprendió del error de su papá. Fíjense, hermano, ¿cómo es esto? Pero ¿por qué es que nuestros hijos acarrean la desgracia de los padres? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del pecado y la desobediencia a Dios? Que dice que si usted es una persona que vive del pecado, usted vive en pecado, usted vive en una maldición. Y esa maldición, ¿cuántas generaciones alcanza? Dice de la 3ª y 4ª generación serán nuestros hijos que van a pagar incluso consecuencias. Entonces escribimos al rey David que vio en carne propia, hermano. Vivió en carne propia las consecuencias de su desvarío con sus propios hijos. Le hablé que Absalón, uno de los hijos de él, violó a su propia hermana. Vemos a Salomón siendo un hombre temeroso de Dios, fíjese al principio. Vemos a Salomón escribir poesía. La mayoría de proverbios las escribió el rey Salomón. Escribió Cantares, escribió Eclesiastés. Era un hombre que dice la palabra de Dios que fue sabio. No habrá otro hombre tal como Salomón. De hecho, todos los líderes de los países en su época contemporánea venían a él para preguntarle, hermano, acerca de su sabiduría. Él tenía fama, tenía riquezas, tenía todo. Sin embargo, se empezó a mezclar con personas que no era no solamente apropiados, sino que con gente de otras tribus. Y es por eso que viene la desgracia. Vimos la historia de Sansón, ¿usted se acuerda? Sansón ya estaba dedicado, su mamá le prometió a Dios que lo iba a instruir en las cosas de él. Pero Sansón, hermano, era una promesa, era algo que se le había ya anticipado cuál iba a ser su rol como
una persona seguidora de Dios. Pero ¿qué optó él? Que optó por ir en contra de las cosas de Dios. Fíjense bien, hermano, que cuando es muy diferente, fíjense, es muy diferente cuando nosotros, usted y yo, hacemos las cosas por ignorancia. Cuando hacemos las cosas por ignorancia, ¿qué pasa? A usted le pasa algo, ¿y cuál es la excusa que usted tiene? No sabía, ¿verdad? Yo no sabía, ¿verdad? Que me iba a pasar esto. Pero ¿qué es peor? Cuando usted sabe lo que usted no debe de hacer, cuando usted sabe que lo que está haciendo es incorrecto, cuando se le ha advertido que hay consecuencias de ello, ¿y qué pasa? Y usted viene, ¿y qué pasa? Lo hace. ¿Qué excusa tiene ahí a usted? Dígame. O sea, porque no saber es una cosa. Y le voy a decir, la ignorancia no le exime de consecuencias, hermano. Porque si usted, ¿verdad?, va por una calle, ¿verdad?, y hay un stop sign, ¿verdad? Digamos que usted no lo haya visto. El stop sign, ¿verdad?, que dice alto, ¿verdad?, stop. Pero un policía le para a usted y usted le dice, mire, señor policía, pero yo no vi el sign. ¿Eso es suficiente razón para que el policía no le dé un ticket a usted? La ignorancia no le exime a usted responsabilidad. Pero cuando usted voluntaria e conscientemente usted actúa desobediente, usted no solamente es una persona ignorante, sino que ¿qué más? Una persona necia, le llama la palabra del Señor. Una persona negligente. ¿Por qué? Porque usted no puso a trabajar sus sentidos, dice la palabra del Señor, su razonamiento acerca de ello. Este mensaje, hermano, es para evitar que los hijos de Dios sigamos cometiendo errores. Ya le dije a usted, ya le he mencionado a usted la diferencia de un error y una mala decisión, ¿ok? En un error, usted no planea cometer un error, usted no planea cometer una falta. Pero en una decisión, ¿qué es lo que hay? Ha habido primeramente pensamiento, ha habido primeramente planeación, ha habido, ¿qué más? Ejecución del hecho, ¿ok? Y ha habido lo que dice la palabra de concupiscencia, que es la desobediencia, un corazón corrupto, un corazón corroído y adrede para desagradar a Dios. En este día vamos a ver la historia de este hombre llamado Usías. Si usted leyó, hermano, ¿a qué edad él empezó a ser rey? Dice la Escritura. 16 años. Era todavía un niño, era todavía un jovencito. Y me atrevería a decir, hermano, de que qué privilegio de un jovencito que a temprana edad fuese llamado a ser rey. Era un compromiso bastante grande. Era un compromiso, hermano, que demandaba de él que no solamente responsabilidad, pero también iba a tener muchos privilegios. Un rey tiene privilegios, hermano. Un rey hasta se le adoraba. Pero véase, hay algo tan importante que nos debe de llamar la atención de él. Porque estos eran los privilegios que él tuvo, ¿verdad? Imagínense, fama, porque era un rey de Israel. Pero fíjense, inicia reinando a los 16 años y dice la Escritura que reinó por 52 años. Es decir, él casi nace en el palacio y está 52 años reinando, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba como rey, Israel era próspero, fíjese. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que era próspero? Porque como leímos en la Escritura, dice que tenía el favor de Dios. Dios le daba sabiduría, Dios le daba lo necesario, le daba los recursos para que él pudiese reinar correctamente. Y como usted leyó ahí, hermanos, dice la Escritura que reconstruyó la ciudad de Jerusalén después de haber sido devastada por un terremoto. También nos habla la Escritura, hermano, que gobernó al país con altos índices de popularidad, que hoy en día eso es algo, ¿verdad?, de lo cual se habla de los líderes. Entre mayor popularidad hay, es porque está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero fíjese, no todo era bien para Usías. ¿Cuándo cree usted que empieza el declive de Usías? Ahorita vamos a hablar de ello. Véase por favor lo que dice, hermano, el verso 8. El verso 8 nos dice: hirieron
los amonitas presentes a Uzía y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. ¿Qué pasa con el poder muchas veces con las personas? ¿Qué hace el poder? Sí, hay personas, hermanos, que de repente, y hablando coloquialmente, ¿verdad? A veces sucede de que hay personas de que quizá, ¿verdad? Tienen cierto grado de educación, pero no mucha. Hay personas que crecieron en un pueblecito y personas que quizás no aprendieron ciertas maneras de manejar algo. Pero de repente estas personas les dan un cargo, por ejemplo, en algún empleo. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando tiene ese poder? El poder corroe, hermano. El poder corrompe a las personas. Hay una situación que sucede a veces en la gente de que llegan a ser presidentes, hermano, y un presidente, ¿cómo cree que se siente cuando está en su oficina o anda rodeado de guardaespaldas? ¿Cómo cree que se ha de sentir? Intocable. La persona, pues dice la palabra de Dios, de que esta es cosa que corrompe a las personas. El poder, que otra cosa corrompe a las personas. La fama, ¿ok? En inglés se conoce como las 3 Fs. Y en español también son las 3 F. ¿Cuáles son? Fama, poder. Fama, faldas, no, fe no. Fama, faldas y fortuna, hermano. Y eso es lo que corrompe al hombre. Vemos la historia de Salomón. Vemos la historia aquí de Uzías. Fíjese, la causa de todo esto era porque buscó a Dios. Buscó a Dios con todo, ¿qué dice la Escritura? Con todo su corazón. Tenía el favor de Dios. Y lo que dice la Escritura, hermano, es que en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó. No solamente prosperó él, sino que ¿quién? Prosperó su familia. Pero no solo su familia, ¿qué más prosperó? Su país, hermano. Su país. Y queda claro, hermano, y lo entendemos, que mientras que busquemos a Dios, ¿qué le va a pasar a usted? ¿Qué va a tener usted cuando usted siga buscando de Dios? O sea, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que alejamos también de nosotros? Las bendiciones, hermano. Véanlo en su vida, aplíquelo en su vida en este momento. Dígame si las etapas de su vida en la cual usted no ha estado agarrado de Dios, o esa etapa en la cual usted se ha alejado, le ha ido bien. Hablamos ayer con mis hijos y hablamos de que muchas veces podemos tener bendición sin buscar a Dios. Pero usted va a tener bendición material de esa forma, pero no va a tener una bendición de paz en su corazón. ¿Qué prefiere usted si le diesen a escoger? ¿Usted preferiría ser una persona rica y tener un corazón hecho pedazos, sufriendo? ¿O quiere ser una persona pobre, pero teniendo paz en su corazón? ¿Qué anhela usted? Hay personas que anhelan tener, por ejemplo, las riquezas que tiene una de las famosas, ¿cómo se llama? Una de las famosas hermanas, modelo. Paquita la no sé, ya murió. Pues mire, hermano, o la Kardashian, hermano, mucha gente quiere, yo quisiera tener el cuerpo de la Kardashian. Si usted viera los problemas que tiene esa señora, hermano. Taylor Swift, usted no sabe los problemas que tiene esta señora. Y hay muchos que idolatran a este tipo de gente. ¿Por qué? Por lo que tienen. Esa es codicia, es pecado. Pero también, ¿por qué no debemos de idolatrar a estas personas o anhelar ser como ellos? ¿Por qué? Hermano, son personas que no tienen a Dios, es sencillo. Dígame una persona que no tenga a Dios, hermano, y usted me va a mostrar una persona que no se ama a sí misma. Una persona que no se valora a sí misma. Una persona que no se respeta a sí misma, por muy bonita que sea. Ayer estaba viendo a un señor que es uno de los billonarios también, que se llama Elon. También se llama Elon pero este señor anda, ¿verdad? Y anda en sus carros lujosos, ¿verdad? Anda, ¿qué le digo? En edificios, sube a su carro modelos, ¿verdad? Las que él quiera. Pero yo no veo a una persona rica en ese aspecto. No veo a una persona con valores, no veo a una persona que es feliz. Porque la felicidad, ¿de dónde viene, hermano? Recuérdense, la felicidad y el gozo, hay una diferencia, que la felicidad es momentánea.
Pero dígame qué pasaría con este señor si su dinero desaparece. ¿Qué pasaría con las modelos que son hermosas, pero que perdiesen su belleza? ¿Qué pasaría con ellas? ¿Cuánto hay de cerebro ahí? Nada. ¿De qué le sirve la belleza cuando no hay cerebro? Cuando no sabe dirigir su vida, cuando no sabe dirigir su hogar. ¿De qué sirve la belleza cuando usted se encuentra con una noticia de que tiene cáncer? ¿Qué hace usted? Entonces, nos habla, hermano, de que cuando nosotros seguimos a Dios y hacemos su voluntad, nosotros tenemos el favor de Dios y como resultado tenemos bendiciones en nuestras vidas. No necesariamente tiene que ser bendiciones materiales, en mi gloria a Dios si así es, pero eso no es la excepción. Porque Dios bendice, dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios va a bendecirle o Dios va a prosperarle. Pero yo prefiero tener paz en mi corazón, hermano, que tener cualquier riqueza y ser pobre en espíritu. Ser una persona, hermano, que quiere más, porque las personas entre más tienen, ¿qué pasa? Más quieren. Dicen que la maldición es cuando usted llega a adquirir el primer millón de dólares. Porque ¿qué pasa después? La persona quiere más. Y no para, quiere tener más. Así que, hermano, esto de las riquezas, no lo confunda usted con tener paz en su corazón. ¿Cuántos famosos nosotros podemos mencionar? El que se me viene a la mente es el señor Robin Williams, ¿te acuerdas? Un actor muy famoso. Y no sé la vida de él, ¿verdad? Pero sé que obviamente era una persona muy famosa, era una persona celebridad. Y de repente una vez se levantó, agarró un cincho y se ahorcó de la hebilla de la puerta. Ahí se ahorcó. Usted se preguntará por qué. Cuando una persona decide quitarse la vida, no es porque está alegre. ¿Por qué será? Hay depresiones en las personas. Hay personas que viven en problemas, no importa cuánto dinero usted tenga. Va a llegar una situación en su vida que no le va, ese dinero que usted tiene en sobreabundancia, no le va a ayudar a usted en nada. Va a llegar una situación tan bajo en su vida que usted va a querer tener paz y no tener las riquezas que tiene. Las riquezas son, dice la Escritura, que la vanidad, la belleza es vanidad, hermano. Pero dice, nos habla de que era altamente poderoso este hombre. Nos habla también, hermanos, de un rey endiosado. Véase lo que dice 2 de Crónicas 26, ahí del 15 al 16. Recuérdense, todo iba bien con Usías, ¿se acuerdan? Mientras seguía a Dios. Pero véase lo que dice el 26, del 15 al 16. Lo tenemos ahí. Léalo usted, yo lo voy a leer aquí en la Biblia. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y el 16 nos dice, mire, más cuando, y cuando dice más cuando, ¿qué es lo que viene? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Escuchen bien, vemos la primera parte muy bonita de Usías, ¿verdad? Que era bendecido, era un hombre poderoso, venía gente para aprender de él, tipo Salomón, pero eso era mientras que tenía el favor de Dios. Era mientras que él servía de Dios. Pero hay algo que hay un pero siempre, ¿verdad? Pero aquí nos dice, más cuando ya era fuerte, que es lo que sucede en el ser humano. Es lo que yo le decía, que la fama corrompe, hermano. El poder corrompe a las personas. El orgullo, que la Escritura nos dice en el libro de Proverbios, hermano, que antes del quebrantamiento, o sea, la ruina, en este caso, ¿qué es lo que hubo o antecede a eso? Hubo soberbia.
Usted no se revela en contra de Dios porque es una persona humilde. ¿Cuándo es que las personas se rebelan en contra de Jehová? Cuando hay orgullo, hermano. Recuérdese, el problema del hombre, se acuerda como Satanás, ¿verdad? Satanás no es el cachudo ese con vestido de rojo que tiene cola. Ese no es el diablo, hermano. De hecho, Satanás implica mentiroso. Implica, hermano, el poderoso, implica el mentiroso. Eso es lo que implica Satanás. Entonces, escuche bien, la abundancia lo volvió soberbio. Y hay alguna enseñanza más ahí que la Escritura nos habla, hermano. ¿Por qué? Fíjese, ¿por qué? Y este mismo rey Usías le decía al Señor, no me des riquezas ni me des pobreza. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen demasiado, ¿qué pasa? Y no se olvidan por olvidarse, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene demasiado, ¿qué es lo que pasa? Prioridades. Correcto. Usted ya vive ocupado, ¿verdad? Usted ya, su mente ya está en ver los frutos de su, ¿verdad? De sus riquezas. No solamente está alerta para ver lo que tiene, sino también para qué? Para ver lo que sale. Tiene que estar pendiente que nadie le vaya a robar, ¿verdad? Tiene que estar pendiente de los compromisos económicos que tiene, ¿verdad? Porque la persona se vuelve fuerte, se vuelve ya, las prioridades cambian. Pero le dice, no me des riqueza, pero tampoco lo opuesto, que no me des pobreza. ¿Qué pasa cuando usted pide pobreza al Señor? Que de hecho no hay un cristiano que sea pobre, hermano. Escuche, de hecho, le voy a decir algo que quizás usted pueda decir que es un poquito contradictorio. Pero el ejemplo de Lázaro, ¿se acuerda de las llagas? Dice la palabra de Dios que le mendigaba ¿a quién? Al rico. Pero ¿acaso no dice la Escritura de que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan? Dios bendice a los que le buscan, dice la Escritura, ¿sí o no? Entonces se cree que Lázaro era un mal cristiano, hermano. Lázaro era una persona que no había entendido el favor de Dios. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, hermano, usted le busca, Dios no lo va a desamparar a usted. O usted ha visto a alguien, un cristiano, que sea una persona, hermana, desamparada, una persona que no tenga nada. Le dije una vez, Dios no solamente le prospera a usted en espíritu, pero también le va a prosperar a usted. No estoy hablando aquí de la prosperidad, hermano, que dé tanto para que... No, esos son fraudulentos. Estos son tipos que viven del negocio del evangelio. Pero Dios a usted lo va a mantener con lo que usted necesita. Dios a usted le va a dar lo que es necesario para vivir. Pero Dios también le puede prosperar a usted cuando usted hace las cosas correctas delante de Dios, cuando usted le busca a Dios. Entonces, aquí en 2 Crónicas 26, del 15 al 16, nos es claro de la arrogancia, de la soberbia cuando entra en el corazón del ser humano. Cambió los papeles, como dijo el hermano, cambió las prioridades. Ya no amaba ni servía a Dios. Y aún así quería que lo siguiera bendiciendo el Señor. Usted actuando mal y errando y haciendo lo incorrecto, desobedeciendo a Dios, todavía le dice, Señor, bendíceme. Cuando usted sabe que usted no está sirviendo al Señor como debe de hacerlo, cuando usted sabe de que usted no está obedeciéndole como Él le pide, no le podemos pedir bendiciones al Señor. Se revela en contra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Escritura de caer en manos de quién? Dice... Es mal, ¿qué dice la Escritura acerca de caer en manos de Dios vivo? Dice, horrenda cosa es caer en qué? En manos. No dice que es malo, hermano, que es algo horrendo. No es solo una cosa mala, hermano. Oh, mira, te va a ir mal. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Usías fue el ejemplo de caer en manos del Dios vivo. Porque está bien, ¿usted cree que Dios se iba a enojar con Usías porque ya no le servía? Dios sí deja de ser Dios porque usted no le sirve, ¿no? O porque usted no, Dios no sí. Pero ¿quién entonces era el que tenía que sufrir ahora por haberse alejado de Dios? Usías.
Cuando usted se va de la iglesia, cuando usted dice, no, yo no quiero nada con el evangelio, ¿quién pierde? Usted pierde, hermano. Dios sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Una partícula de arena, ¿a dónde? En todo el océano, hermano. No importa si usted tiene título de rey, no importa si usted tiene título de presidente, lo que usted sea, no somos nada. Dice la escritura que somos como qué, como neblina, dice. Cuando aparece la neblina, ¿usted la puede tocar? ¿Qué valor tiene la neblina? Hermano, no somos nada sin Dios. Fíjese, y tomó atribuciones que no le correspondían. ¿Qué atribuciones tomó? Dice que era rey, hermano, pero no era sacerdote, pero él va a poner incienso. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba haciendo fuego extraño en contra de Dios. Poniendo fuego extraño. Y eso hay en muchas iglesias están haciendo fuego extraño. Andan haciendo cosas que Dios no les ha pedido. Estaba viendo esto Gigi Ávila, ¿verdad? Que hay muchos que han escuchado a Gigi Ávila. Yo no lo conocí personalmente, lo veía por televisión. Pero vean, hermano, a veces Gigi Ávila dice, Dios me habló y me dijo que danzaba, así dice. ¿En qué se glorifica a Dios verlo a usted como loco ahí, dígame? ¿En qué se glorifica? A mí me edifica eso verlo a usted bailando así. Entonces, escuche bien, hermano. Cuando usted no hace, o hace lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, usted está haciendo fuego extraño, sea lo que sea, hermano. Este es el manual. Y si usted hace otra cosa fuera del manual, ¿qué está haciendo? Fuego extraño. Lo que pasó también con los hijos de Aarón. No haga nada. ¿Qué es más satisfactorio, hermano? Que usted no haga algo porque no lo ve en la Biblia, o hacer algo que sabe que no está en la palabra del Señor. ¿Qué es mejor? Es mejor abstenerse. Absténgase de hacer algo que no le dice la Escritura que tiene que hacer. Porque hay personas que todo se lo atribuyen a Dios, ¿verdad? Hacen un relajo y dicen, no, me estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿De verdad es el Espíritu Santo eso? A mí me dice la Escritura que el Espíritu Santo es orden. A mí me dice la Escritura que todo lo que se haga en la iglesia tiene que ser como decentemente y en orden. ¿Qué significa para usted el orden entonces? Hay iglesias donde las muchachitas se tiran al piso enseñando todo, hermano, y eso es orden. Era rey, pero no era sacerdote, hermano, y solamente los sacerdotes podían oficiar el servicio al Señor. Vamos a ver ahora un rey sordo y violento. Lea eso, por favor, 2 de Crónicas 26, 17 al 19. El 17, vea lo que pasó. No solamente se había rebelado en contra de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Es como usted empieza o como usted termina? ¿Qué es lo más importante? Si yo voy corriendo, tengo una carrera, ¿verdad? En un maratón. ¿Importa cómo empiece o cómo termino? ¿Cómo termina? Y vea que este terminó malísimo, pero empezó bien. Hermano, una pregunta. Si le está yendo bien, y este es un principio que la vida nos ha enseñado. A mí me ha enseñado la vida así. Si usted le está yendo bien en su vida, por lo que usted hace, ¿va a cambiar eso? ¿Usted cambiaría algo que le está yendo bien en la vida a usted? ¿Por qué lo va a cambiar si le está yendo bien? A mí me ha enseñado, y eso lo he tenido que experimentar, ¿verdad? Vivir en mi casa, porque a veces en mi casa me han dicho, cambia esto. Y a veces hay cosas buenas. Pero ¿por qué no las cambio? ¿Por qué no las cambio, cree usted? También, pues el piso no está roto, ¿para qué cambiarlo? Hermano, hay principios que nos ayudan a vivir a nosotros correctamente. Si le estaba yendo bien a Uzías con las bendiciones que tenía, óigame, solamente de una persona necia para cambiar lo que está, ¿cierto? Pero decidió que rebelarse en contra de Dios. Hermano,
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, véase, lee ahí mismo en el 26, del 17 al 19, véase. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. O sea, le vinieron a decir que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Y qué pasó? Hermano, escúcheme, vamos a hacer una pausa aquí. Está bien que lo haya hecho por ignorancia, ¿verdad? Pero ya le dijeron, ya lo habían advertido a él. Fíjese, cerró, ¿qué dice la escritura? Hermano, cerró sus oídos. ¿Cuántos sacerdotes vinieron? 81, hermano. A corregirlo. Hermano, si alguien viene a corregirlo a usted y alguien le ha dicho: mira, esto va a pasar, y usted no hace caso, o usted desobedece, o usted no quiere. ¿Por qué? Porque usted cree que lo sabe mejor, le va a ir muy mal. Pensó que ¿cuál era la razón por la que él no le hacía caso a los reyes, a los sacerdotes? ¿Cuál era la causa? Su poderío. Su poderío. ¿Por qué más? ¿Cuándo usted es que dice, verdad, se vuelve, no, yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿Cuándo es que eso dice usted? Cuando hay arrogancia, cuando hay ¿qué más? Orgullo, cuando hay ¿qué más? Enojo, soberbia. Hermano, porque me están diciendo que estoy haciendo algo, y no en contra de los demás hombres o mujeres de Dios, en contra de Dios, hermano. Porque mire, si usted hace una ofensa entre nosotros, el grupo de iglesia, los hermanos de la iglesia, ¿qué puede pasar? Quizá un malentendido o algo, pues lo arreglamos. Pero que usted esté haciendo algo en contra de Dios, ya es otro nivel, hermano. Entonces, fíjese, pensó que porque era rey, porque eso es lo que pasa, poder, fama, fortuna, podía estar por encima de Dios, escuche, y lo que Dios había establecido. Error, hermano. ¿Qué dice la Biblia acerca de compartir la gloria con alguien más, de parte de Dios? Dios, dice la Escritura, no comparte su gloria con nadie. No dio crédito a las palabras de amonestación de parte de los enviados. Y es por eso que le decía, usted es doblemente culpable cuando alguien le está diciendo algo que cambie y usted hace oídos sordos a ello. Por eso se llama este mensaje aprendiendo los errores de los demás. Hermano, si ya le pasó lo que le haya pasado a usted por ignorancia, tiene una media justificación ahí. O sea, aguante ahora porque nadie le dijo. Pero si usted adrede, ya habiéndole aconsejado y habiéndole recomendado, sugerido que lo que estaba haciendo era incorrecto, ya no es solamente ignorancia, hermano. ¿Qué es? Ser necio, hermano. Ser una persona que no es diligente. Y él estaba, véase la historia, porque esto nos enseña mucho a nosotros. Véase el 20 al 21, y ahí vamos a terminar. 26, 20 al 21, lo que sucedió. Así el rey Usías, aquí viene lo interesante, hermano, fue, el 20, perdón, y dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. El 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. ¿Qué puede aprender usted de Usías? Amén. Era altamente poderoso. Empezamos. Por eso el poder no le libró de la vergüenza y la muerte. ¿Por qué la lepra era una vergüenza, hermano? Usted no podía reunirse con la gente, tenía que andar con una campanita. La lepra es contagiosa. Hermano, aquí en Estados Unidos tenemos lepra también, si usted no lo sabía. Hay lepra, hay gente leprosa. Entonces, y la lepra, la palabra de Dios muchas veces la usa
para mencionar el pecado, fíjense. Entonces, pero sí hay la lepra, y la lepra a las personas se transmite por los líquidos que transmitimos al hablar o por las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Se transmite cuando la gente tose. Entonces, y la lepra era por eso que tenían que tener mucho cuidado, las personas tienen que aislarse, no pueden estar en contacto físico. Y las personas tosen también. No. Pero, hermano, pero mire esto, hermano. Muere separado de todos. Hermano, cuando era rey, ¿quiénes estaban a su alrededor? Toda la gente. Gente poderosa. Tenía su familia, pero muere y así morimos nosotros cuando vamos en contra de Dios. La lepra lo condenó a morir así. A lo mejor a usted no sea lepra. A lo mejor quizás son resultados de nuestros desvaríos. A lo mejor quizás usted, por su jactancia, por su mal carácter. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un mal carácter? ¿Qué hacen las personas cuando que tenemos un mal genio y todo eso? ¿Qué hace la gente? Se alejan de nosotros. Pregúntese usted quizás por qué se han alejado algunas personas de usted. No le estoy diciendo que usted tenga mal carácter o que tenga lepra, porque avísenos si ese es el caso, ¿verdad? Pero hermano, pero no. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que quiere decir humildad, hermano? Que no, es agradable juntarnos con unas personas humildes, ¿no es cierto? No hay jactancia, no hay aquel mal genio, no, ¿por qué? Porque es agradable. Pero yo cuando hay personas así, hermano, que, ¿verdad? Son medios, ¿cómo que le decimos? Fufurufos, ¿verdad? Que creen que caminan, ¿verdad? En el aire. ¿Verdad? Personas que se creen más que cualquier otra cosa, hermano. Esas personas no da gusto de estar a la par de ellas. Solamente hablan de su riqueza, solamente hablan de lo que han logrado y todo ello, hermano, no da gusto. Pero humildad, hermano, es saberse llevar. Una persona humilde se lleva con todas las personas. Entonces, hermano, vivió en un palacio por 52 años, hermano, pero ahora, escuche, agoniza y muere alejado de todos aquellos que le respetaron toda su vida. ¿Qué cree que decían la gente cuando veían al rey lleno de lepra? Quizás aislado a un lado. ¿Qué era lo que decían? Ya daba lástima. Y qué triste es llegar a dar lástima después que haya sido una persona poderosa. Cuando usted se aleja de las cosas de Dios, cuando usted las cosas de Dios las vuelve importantes, ¿sabe lo que dice la gente? Este no es ni pillo ni payo. No es nada. Muere en el abandono, hermano, y repudio de toda la nación que un día le amó. ¿Por qué? Por haberse ensoberbecido y por haberse ido en contra de Dios. ¿Qué le costaba? Seguir obedeciendo a Dios. ¿Qué le costaba? Y es la pregunta que yo le hago a usted. Si Dios le está bendiciendo, ¿por qué alejarse de Dios? Amén. Si usted sabe que Dios le ha guardado de situaciones adversas, ¿por qué se aleja de Dios? Amén. Si Dios es el que le ha provisto a usted de su alimento en la mesa, de un techo para vivir, ¿es acaso para que usted se vuelva en contra de Él? Y en Jerusalén, hermano, hay un museo, escuche. Hay un museo dedicado al rey Usías, escuche. Con un letrero en arameo sobre la tumba de Usías. Mire lo que dice la tumba. Aquí yacen los huesos de Usías, rey de Judá. No abril. Es un museo, ahí lo tienen. El primer rey de Israel. Fue famoso, poderoso. ¿Qué nos indica eso a nosotros? ¿Qué podemos aprender de Usías el día de hoy? No importa la situación o estatus social donde usted esté, hermano, glorifique a Dios. Y si lo está glorificando, cuidado con darle la espalda. Y no piense usted que Usías le dio la espalda de la noche a la mañana. Porque eso empieza con poquito, como empieza el enemigo a trabajar en nuestras vidas. Amén. De repente usted pierde un domingo, de repente usted pierde, ¿verdad?, ya los deseos de leer la Biblia. De repente usted empieza a hacerle caso a sus amistades tóxicas y deja de ya ver las cosas de Dios como segundo plano, segundo nivel. Cuando la palabra de Dios dice más buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios. Yo he aprendido en mi vida, hermano,
que no hay nadie que se pueda interponer entre mi relación con Dios. Llámese familia, llámese amistades, porque yo veo mi vida pasada, hermano, y veo de dónde Dios me ha sacado. Y espero que eso mismo vea a usted. Dios le va a bendecir a usted si usted le busca, pero tiene que buscarle de corazón. Dice la Escritura, hermano, de que Dios está con los que le buscan, mas ve de lejos a los altivos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que necesita oración, si hay alguien aquí que dice, hermano, yo he estado alejado de Dios, he venido a la iglesia, pero necesito acercarme más a Dios. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Si usted nos está viendo por las redes sociales, Dios le ama. Dios quiere que camine de la mano de Dios. Dios quiere tomarle sus brazos si usted está en situación adversa y decisiones difíciles en su vida. Quizás usted está pasando por un momento desagradable, quizás usted hay tristeza en su corazón. Todos cerrados los ojos, por favor. Vamos a orar. Tu palabra dice, Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga. Te damos las gracias infinitas, Señor, porque Ebenezer, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Señor, pido por las personas que nos están viendo, Señor, por redes sociales. Cualquier dolor que haya, Señor, en el corazón. Quizás una familia destruida, Señor. Una familia destruida por los vicios, las drogas. Familia destruida, Señor, por el pecado. Te pido, Señor, que sea tu voluntad con ellos, Señor. Por favor, Señor, que escuchen tu voz, Señor, y que no cierren su corazón, Señor, no cierren las puertas de su corazón. Venir luego y estemos a cuenta, dice tu palabra, Señor. Señor, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tu palabra dice, Señor, bendito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza en las tribulaciones, Señor. Señor, ayúdanos a aprender del Rey Uzias, Señor. Que cuando tú, Señor, estás con nosotros, cuando tú nos llevas en tus manos, Señor, cuando nosotros nos sometemos a ti, Señor, tú te encargas de nosotros. Tú nos guías nuestros pasos, Señor. Tú nos das aliento, Señor, nos das esa paz en nuestro corazón, Señor. Pero cuando empieza la soberbia, Señor, a crear raíces, Señor, de amargura, resentimientos, raíces, Señor, de odio. Señor, empezamos, Señor, a alejarnos de ti, Señor. Permita que no nos pase como Rey Uzias, Señor, que después de todo su poderío, Señor, terminó solo, desamparado, Señor, con una enfermedad terrible. Señor, queremos ser ejemplo para los demás, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, Señor. Señor, que las tentaciones, Señor, no lleguen a nuestras vidas, Señor, pero si llegan, danos la fortaleza, Padre, para poder sobrepasarla. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendiga a cada niño, Señor, cada joven, Señor. Señor, que no llegue esa soberbia en nuestro corazón, Señor. Que no llegue Señor, ese orgullo, Señor, que nos haga apartarnos de ti, Señor. No nos des pobreza, no nos des riqueza, Señor, pero manténnos del pan necesario, Señor, como dice tu palabra. Pido, Señor, de forma especial también por nuestro hermano Alex, Señor. Nuestro hermano que lo hemos conocido, Señor, aquí por muchos años. Señor, él está en una situación muy delicada en este momento, Señor. Pero sabemos que todas las cosas funcionan para bien, Señor, para ti, porque tú tienes propósito con tus hijos, Señor. Te siervo, Señor, que te sirve en esta iglesia, Señor, en la iglesia donde él asiste, Señor. Que, Señor, tú le des, Señor, la seguridad en su corazón, Señor, que tú pelearás por él, Señor. Cualquier batalla legal, Señor, cualquier batalla espiritual, Señor. Los hijos de Dios, Señor, los hijos tuyos, Señor, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale fuerza, Señor, para que donde quiera que esté, Señor, él sepa que tú estás con él. Que la familia, Señor, pueda ser reconfortada, Señor, que, Señor, estará seguro en tus manos. Gracias por todo, Señor. Despídenos de este lugar, más nunca de tu presencia, Señor. Gracias por ser bueno. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludémonos todos.